Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por la bendición que nos da de continuar glorificando a nuestro Dios en nuestros hogares, juntamente con nuestra familia. En esta mañana, mis hermanos, quiero invitarles a que prestemos especial atención a la exposición de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que deseo compartir con cada uno de ustedes porque traerá bendición espiritual, entendimiento de las cosas espirituales sobre los eventos que nos rodean en nuestros tiempos, a lo largo también de toda nuestra vida. Y quiero invitarte en este momento que me acompañes pidiendo al Señor la dirección y la iluminación de su Santo Espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos pidiendo que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, el propósito que aún no ha sido descubierto o no ha sido comprendido, lo podamos hoy comprender. Cada corazón pueda atesorar tu palabra, tu verdad, y que no podamos olvidarnos y no echar esta enseñanza en sacos rotos, como normalmente decimos. Ayúdanos, Padre, a atesorar tu verdad. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, continuando con la temática de la disciplina de Dios con la iglesia, quiero decirles que Dios, cuando disciplina a la iglesia, a los hijos de Dios, el Señor usa diferentes varas. Y las varas que Dios usa para sus hijos son los siguientes. Primero, la vara de los malvados. En el libro de los Salmos 125:3 dice el salmista: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Mis hermanos, los malvados, los impíos, los incrédulos son muchas veces la vara que Dios usa para castigar a la iglesia, a los hijos de Dios. Aunque Dios puede usar a estas personas como instrumentos de juicio, estas personas nunca prevalecerán sobre los hijos de Dios. Finalmente serán destruidos, como lo fue el asirio, que fue usado por Dios como la vara de su ira para afligir al pueblo de Israel. En Isaías 10:5 lo encontramos, dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Notó usted bien? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En este sentido, hermanos, podemos tener la seguridad y confianza de que todo lo que nos acontece, aún por los malvados, Dios los está encaminando hacia nosotros, los está usando como un instrumento para disciplinarnos a nosotros. Y debemos tener la seguridad de que el triunfo de los impíos sobre nosotros es breve y será siempre breve. Aunque puedan oprimirnos, durará solo un momento. Los sufrimientos de los cristianos, de la iglesia, del pueblo de Dios, terminarán pronto. Los impíos pueden ser la espada que causa aflicción a la iglesia, a los cristianos, como lo fue Herodes cuando decapitó a Juan cuando estaba en la cárcel. Juan el Bautista fue decapitado, pero esa espada pronto se romperá, por muy dura que sea. Puede ser de acero, se romperá. Puede causar heridas, una o de vez en cuando, pero eso es todo. Esa espada no se moverá si Dios no autoriza. Esa vara no golpeará, salvo cuando Dios lo permite. Tampoco viene la espada sobre nosotros solo, salvo que esa espada va a llegar sobre nuestros hombros o sobre nuestra espalda con una bendición. La vara va a llegar con una bendición. Nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta tres textos de la palabra del Señor, y podemos verlo en Proverbios 12:21, que dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, ninguna, dice,
Por sí solo no va a llegar ninguna adversidad, va a llegar la aflicción cuando el Señor lo permita. Y también nos dice en el Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. El creyente no tendrá temor. ¿Por qué? Porque Dios lo autoriza. Nada sucede sin el consentimiento de nuestro Dios. Además, hay otra cosa que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos saber. Dice Pablo en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sobre la iglesia, sobre los cristianos que son redimidos con la sangre de Cristo, no descansa ninguna maldición. Esto es asombroso y maravilloso para nosotros. Entonces, todas las aflicciones o la vara que Dios pone, no llega a nosotros, no lo envía con cólera, con enojo, con venganza. Más bien esa vara llega con el propósito de corregir, no para destruir. El objetivo de Dios, mis hermanos, cuando envía a personas a que nos causen aflicción, los envía a fin de bendecirnos, para que nosotros busquemos a Dios. Para los impíos Dios tiene otra vara, pero la vara de los impíos no es la vara de los justos. Yo quiero invitarte, amado hermano y hermana, que en este momento meditemos y contemplemos las siguientes varas que Dios usa para sus hijos. Porque Dios no solamente tiene una vara, tiene muchas. Y para cada hijo tiene una vara especial, muy particular, muy peculiar, y lo usa en diferentes momentos. Bien, Dios usa entonces diferentes varas, y esas varas serán provechosas para nosotros, y debemos considerarlas, cuáles son y cómo se aplican. La siguiente vara, mis hermanos, es la enfermedad del cuerpo. Quiero decirles, amados hermanos, que allá en Génesis 2:7 nos dice que Dios creó el cuerpo y después sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí notamos, hermanos, que el todo del hombre, el ser humano es cuerpo y alma o espíritu, como aparece en otros textos o otras versiones. Entonces, el cuerpo actúa muy poderosamente sobre el alma, sobre el espíritu, tanto para bien o para mal. No podemos decir de qué manera o en qué medida acontece, pero sabemos que el cuerpo actúa sobre el alma. Y Dios, mis hermanos, usa la enfermedad para operar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y muchas veces no somos conscientes de ello. No podemos analizar ese proceso porque los efectos están ocultos a nuestra vista. No somos conscientes de ello, sin embargo, parece como si la enfermedad del cuerpo estuviera hecha para contribuir directamente a la salud del alma, que de alguna manera es conocida solamente por nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de lo siguiente. En 1 Corintios 5:5, a Satanás hay que entregarlo para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Hermanos, el cuerpo hay que afligirlo, ¿sí? Y no me voy a detener más en este asunto, solo lo menciono de paso. Y Dios, hermanos, nos está dando a entender que cuando la carne enferma, tiene un propósito. Primero, Dios no quiere que mimemos la carne con la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Dios quiere debilitar la carne y fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor y mortificar los miembros de nuestro cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal. ¿En quién? En vosotros. ¿Cuáles cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice el apóstol. Más adelante nos dice, en otro texto, en Gálatas 5:24, también el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dijo,
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La naturaleza pecaminosa con la que nacimos tiene deseos, y siempre deseos desordenados que nos alejan de Dios. Y debemos tener en cuenta que cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, nos postra. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es cortar el centro mismo de nuestra naturaleza carnal, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, 1, 2, los deseos de los ojos, y 3, la soberbia de la vida. Estos 3 son ídolos que amamos tanto. Y la enfermedad llega con el propósito de que estos ídolos caigan al polvo, desaparezcan. La enfermedad, cuando llega a nuestro cuerpo, nos aparta de nuestra familia, de los amigos, del trabajo. ¿Y con quién nos pone? Nos pone solamente cara a cara con Dios. Somos llevados a nuestro cuarto, a nuestra recámara privada, y ahí es donde conversamos con nuestro Dios cara a cara. El mundo con el que estábamos habituados, lo vamos abandonando, lo dejamos lejos. Nuestro gusto por andar en el mundo va desapareciendo. ¿Por qué? Porque la enfermedad nos ha apartado y nos ha llevado a estar a solas con Dios. Todos nuestros apoyos anteriores a la enfermedad, ahora con la llegada de la enfermedad, comienzan a ser eliminados. Y comenzamos ahora a apoyarnos en Dios. Las cosas de la tierra lo vemos ya como pasajeros, vanos. Incluso lo vemos inútil. Y comenzamos en medio del dolor ¿a qué cosa? A alabar, a glorificar a Dios. Y cuando estamos enfermos, nos abandonan los amigos, nos abandonan nuestros parientes muchas veces. Pero nosotros, hermanos, debemos aprender a ver que Dios no nos abandona. Él nos aflige con la enfermedad. Como dice la palabra de Dios en Job 33:19, si no fuera por el dolor, ¿sí?, pasaría menos tiempo con Dios. Job fue castigado con dolor. También nos dice en Job Job nos dice lo siguiente: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. En el 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Que nosotros seamos pulidos. La enfermedad nos enseña, hermanos, muchas cosas. Comenzamos entonces una vida llena de actividades. Y cuando llega la enfermedad, comenzamos a reducir muchas acciones. Y entonces ahora sí comenzamos a realizar actividades que honran y glorifican a Dios. Oramos, leemos la Biblia, pasamos tiempo de reflexión, de meditación de las cosas del Señor. Y Dios, hermanos, nos lleva al sufrimiento para que glorifiquemos a nuestro Dios. A veces estamos acostumbrados y pasamos tiempo en este mundo bullicioso, y de repente Dios con la enfermedad nos retira de todo ello, de manera que nos postra y nos aparta, llevándonos a nuestro cuarto y nos pone en un desierto. Estamos ya solos y Dios. Mis hermanos, en esta mañana quiero decirles que a veces la enfermedad, como la vara que Dios manda sobre nuestra espalda o sobre nuestros hombros, a veces es pesada, a veces cae ligeramente. Y cuando llega la aflicción, la enfermedad, abrimos nuestra boca a veces de par en par bendiciendo a nuestro Dios cuando antes ni lo hacíamos. Y nos damos cuenta, hermanos, del propósito de Dios. Cuando llega la dolencia a nuestros cuerpos, sea leve o grave, ¿sabe qué produce en nosotros? Frutos de justicia. La siguiente vara es el duelo. Y esta vara es la más amarga de todos los dolores terrenales. Podría yo decir que es la flecha más afilada de la aljaba de Dios cuando llegan a nosotros. Cuando una persona nace en el seno familiar, esa criatura nace, lo amamos y nos ama profundamente. De repente llega un momento en que se separa de nosotros. ¿Y sabe qué? Muchas veces
no pasamos tiempo con esa persona, sino que nos reunimos por última vez ya cuando esa persona ha dejado de respirar, solamente para despedirnos del cuerpo. Y cuando ese momento llega, hermanos, comienzan a pasar por nuestra mente muchos recuerdos pasados, desde la niñez, durante todo el crecimiento, llegando a la edad adulta. Pero saben, mis hermanos, todo ha quedado allí. Entonces, vemos al cuerpo y ¿qué miramos? Un rostro que ya no nos sonreirá más, ya no nos puede sonreír. Miramos ese rostro realmente que ya no nos va a mirar, ya no nos va a sonreír. Miramos ese rostro, vemos esos labios apretados que ya nunca más los va a abrir y ni vamos a escuchar algún ruido o algún sonido de esos labios. Así puede estar el padre, la madre al lado, el hermano, la hermana, el amigo, y ningún sonido se va a escuchar, ni siquiera un saludo. Entonces se lleva a ese ser amado a la tumba. Llevamos a esa persona que nuestro corazón ama y regresamos al hogar desolado con un espacio en blanco en alguna región de nuestra alma y que nunca más se llenará, solo hasta la venida de Jesús, cuando venga por nosotros. Esta es la amargura del dolor. Eso es el ajenjo y la hiel. Cuando se habla de separación. Y Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón, dice, se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto es un claro ejemplo, hermanos, de lo que acontece cuando una persona se aleja definitivamente de nosotros, hablando de la muerte. Esta vara es la que Dios pone siempre sobre nosotros. No hay nada que necesitemos más que esto. Por medio de esta vara, Él hace que nosotros hagamos un espacio para buscar a Dios y así amarlo a Él. Y Dios, hermanos, hace que nuestro corazón, que ha amado muchos objetos, que ha absorbido todo nuestro amor, el Señor nos lleva al duelo a fin de que nuestro corazón solamente ame a Dios. Dios es celoso, quiere todo nuestro amor. Dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios reclama nuestro amor solamente para Él. Y por eso cuando llega el duelo, el Señor llega a destruir ese ídolo que nosotros hemos creado y lo hace para nuestro bien. Y el Señor, hermanos, quita de nuestro corazón todo lo terrenal. Dios interrumpe, pero lo hace con misericordia, porque nos ama tanto, nos lleva al quebrantamiento, nos humilla a fin de que pongamos la mirada solamente en Dios. Nuestro pecado en ese momento se descubre, nos damos cuenta que hemos vivido dando la espalda a Dios. Así que Dios nos lleva a esa experiencia con el propósito de lamentarnos de nuestro pecado y así ponernos de nuevo en el camino que Dios nos mostró. Y ahí estamos caminando hacia el Padre, hacia el cielo. Y Dios está con nosotros. Pero muchas veces, hermanos, no hacemos esto porque estamos a gusto sentados en los lugares o con el estilo de vida que llevamos. Como dice Amós 6:1: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Tal vez estemos cómodos y contentos en el trabajo, en la familia, en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Y Dios llega con las aflicciones y nos hace ver nuestro pecado. Y al mismo tiempo nos ayuda a entender, para mirar las miserias del mundo que no tienen un Salvador, de un mundo que no teme a Dios. Así que Dios manda esta vara amarga con el propósito
de que nosotros despertemos. Y cuando Dios toma a un hijo de Dios, toma a uno de sus hijos y lo lleva al polvo, nos hace mostrar lo frágil que somos. Y lo que el Señor hace es que despertemos de nuestro letargo. Si nosotros estamos durmiendo, debemos despertar por la trompeta de Dios, por medio de su palabra. Cuando un hijo de Dios muere, sube a estar con Cristo. Y cuando un pecador muere, una persona muere sin Cristo, baja a estar con el diablo y sus ángeles. ¿Tú de qué lado quieres estar? ¿De qué lado piensas estar? Si has estado dando la espalda a Dios, ¿de qué lado crees que vas a estar? ¿Vas a subir o vas a bajar? Con la muerte el Señor nos conmueve. Nos causa sentimientos. Cuando un cristiano asciende a Dios, va a su verdadero hogar, se une allá con los redimidos que forman el coro celestial. Amados hermanos, si esto es lo que sucede con el santo que ha sido redimido, con el varón o la mujer que Dios ha llamado a su presencia, y nos hace ver entonces que veamos al Señor de cerca, que su venida está cerca, y debemos desear ese momento. Y así, hermanos, nosotros poner la mirada siempre en el Señor, entregar nuestro corazón solo a Él. Cuando parte un desconocido, a veces no nos duele tanto, pero cuando parte de nosotros, se aleja de nosotros un ser amado, nos duele. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios al llevarnos a esa experiencia tan amarga? Es que quiere llevarnos a estar a solas con Dios. Como lo fue Jesús en el monte de la transfiguración, 3 discípulos fueron llevados a ese monte. Y allá estuvieron solos con Jesús. Así, esa experiencia amarga, Dios lo usa a fin de que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, pasemos tiempo con Él, una experiencia agradable. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:23 que él deseaba partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Sí? Él no tenía miedo a la muerte. El duelo, hermanos, transforma a la tierra en desierto. Todo lo que amamos aquí en este mundo, aquí se queda, pero los asuntos espirituales que amamos nos siguen allá en la eternidad. Todas las esperanzas que teníamos aquí en la tierra, el Señor los desaparece, porque nos enseña a buscar la bendita y gloriosa esperanza que hay en el gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos buscar a Dios antes que llegue la noche, antes que el cielo se oscurezca. La otra vara que Dios envía es la adversidad. Ya vimos los malvados, ya vimos la siguiente vara, el duelo, ya vimos la enfermedad y ahora vemos la adversidad. Cuando llega la adversidad, perdemos bienes, nuestro buen nombre, nuestros amigos se van, incluso la ira de los enemigos llegan a nosotros. Pero dejemos, hermanos, que Job nos diga lo que significa la adversidad. Él lo vivió en carne propia. Job 12:14 dice, si él derriba, no hay quien edifique. Encierra al hombre y no habrá quien le abra. 16:7 dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, toda su empresa, todas sus posesiones. Más adelante dice en el versículo 12 al 14, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Versículo 16 dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos.
capítulo 17, versículo 11, dice Job: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Y luego dice Job en el capítulo 19, versículos 8 al 10, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Estas son algunas gotas de la adversidad, de lo amargo que es la adversidad. Y esto fue lo que experimentó este varón de Dios en el Antiguo Testamento, y están registradas para ejemplo de nosotros. Y nosotros, hermanos, si somos afligidos, debemos verlo como lo vio Job. Tal vez en estos días estamos pasando por experiencias amargas y quizá un tanto prolongadas. Tienen un propósito de que nosotros reconozcamos nuestra pequeñez. Somos finitos y solamente Dios actúa. Y consideremos con alegría, hermanos, cuando, como dice la Escritura, cuando caemos en diversas pruebas, tribulaciones, sabiendo esto, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia, hermanos, tenga su obra en nosotros, una obra perfecta, para que seamos, dice la Escritura, precisamente perfectos y enteros, sin que os falte nada. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos, Dios a veces arroja al creyente a la pobreza, para que veamos la riqueza de Cristo. Mis hermanos, Dios envía la pobreza para que compremos como de Él el oro fino, como dice Apocalipsis. Y hermanos, nosotros seremos enriquecidos así con las riquezas celestiales. Muchas veces podemos perder el buen nombre por la calumnia, por las falsas acusaciones, a veces el escarnio público. Las personas nos señalan, o hombres malvados se exaltan sobre nosotros, reprochándonos de una u otra manera. Así que, mis hermanos, debemos mirar que cuando estamos pasando por esos momentos, no perdemos de vista que el propósito de Dios es humillarnos, y tenemos que mirar solamente a Dios. Cuando se pierden las riquezas y todo lo demás, los amigos se van, incluso enemigos surgen, los falsos hermanos se vuelven contra nosotros y estamos condenados a soportar las injurias y las persecuciones de aquellos que incluso nunca hemos perjudicado y que siempre hemos apreciado o amado. Y hay una cosa que debemos estar seguros: aunque todo esto nos acontece, el amor de Jesús por nosotros sigue siendo nuestra. Ninguna catástrofe terrenal, ningún perseguidor podrá arrebatarnos eso. Aún la frialdad de aquellos con los que contamos y veamos como verdaderos amigos, el amor de Cristo no disminuye y no caducará. Recuerda que cuando José fue vendido por sus hermanos, el Señor lo puso junto al trono de Faraón. Cuando Daniel también fue llevado a un país extraño, fue humillado, sin embargo fue exaltado con doble honor. También Dios lo levantó. Recordemos lo que dice Santiago 5, 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, la adversidad sirve para que nosotros seamos humillados y busquemos a Dios. Porque no sea que siendo prósperos en todo, nos olvidemos de Él. En Jeremías 22, 21 encontramos un ejemplo claro. Dice el Señor: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste,
no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Sí? Así que, mis hermanos, necesitamos ser despojados de toda porción terrenal para que busquemos nuestra porción solamente en Jehová. Necesitamos ser despojados de las cosas de esta tierra para poder buscar los tesoros del cielo. Las cosas de este mundo a menudo son seductoras y a veces nos quita el deseo, el gusto por las cosas sagradas. Y no tenemos oídos para escuchar ni siquiera la palabra del Señor. Entonces, hermanos, a nosotros no se nos puede confiar riquezas porque abusamos de lo que Dios nos da. Y entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que no somos dignos de confianza de ninguno de ellos. Porque esos que Dios manda para bendecirnos de esta manera, nuestro corazón se va tras ellos. Algunos Dios no les confiere la salud, necesitan que la enfermedad los mantenga siempre bajos y los haga que caminen suavemente todos sus días. ¿Qué persona no haya en la actualidad con una enfermedad por años, por largo tiempo? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Para que usted no quite la mirada de Dios. Otros necesitan un régimen alimenticio para que las cosas de la carne no se apoderen de sus cuerpos. No se apodere de ellos. A otros Dios no les da prosperidad. Esos cristianos necesitan que la adversidad los humille. Porque muchas veces hay cristianos, dicen ser cristianos y se van tras lo terrenal. Y les pasa lo que les pasó a Jesurum. En Deuteronomio 32:15 lo leemos. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Y dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que las riquezas terrenales hacen que el corazón abandone a Dios. Por eso Dios no les puede confiar riquezas a otros. Prefiere mantenerlos pobres para que no surja la codicia en los corazones. A otros no les da amigos, porque muchas veces el corazón del hombre los convierte en un ídolo. Entregan sus corazones a ellos y no a Dios. Hermanos, quiero invitarles a pensar y a tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. Fue dicho en 1 Corintios 11:32 que a veces somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué llega la aflicción? ¿Por qué llega la pobreza? ¿Por qué llega el duelo? ¿Por qué llegan las persecuciones? A fin de que nosotros busquemos a Dios y no tengamos que perecer con el mundo. Debemos aprender entonces no solo a someternos a la vara de Dios, hay que abrazarla y hay que aceptar el castigo. Como dice Romanos 5:3-5, a gloriarse también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, experiencia y la experiencia, esperanza y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza. Cuando llega la adversidad, aprendemos también a alabar a Dios. Cuando llega la aflicción, lo alabamos. Y hay algo, hermanos, que quiero dejarle en la mente y en el corazón de ustedes. Y quiero ir culminando con esto, diciéndoles que debemos tener mucho temor cuando llega la vara de Dios sobre nosotros. Porque la vara de Dios llega para bendecirnos. Pero muchas veces la vara de Dios llega con bendiciones. Y debemos temblar mucho, no sea que lo que viene cargado de bendición para nosotros nos deje insensibles y sin bendición. ¿Por qué? Por nuestra dureza de corazón y falta de enseñanza. Así que, mis hermanos, en esta mañana quiero invitarles a que apreciemos la disciplina del Señor. No es dulce, es amarga, duele y mucho. Mas el propósito de Dios es que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo.
¿Cuál es tu aflicción? ¿Con qué propósito? ¿Ahora entiendes por qué pasas lo que pasas? ¿Por qué tu enfermedad es constante y está ahí? ¿Por qué a otros le llega enfermedades tan duras, tan terribles? Por lo mismo. ¿Por qué otros pierden sus riquezas? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? ¿Un incendio? Todo el Señor tiene un propósito. Oremos a nuestro Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque nos has enseñado en esta mañana a ver las varas que tú pones sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros. A veces, Señor, llega una u otra vara y el propósito es bendecirnos. Por eso ayúdanos a tener un corazón entendido para entender cuál es la voluntad tuya. Como dice también esa palabra, la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso las varas llegan a fin de que nosotros no nos alejemos de Dios, sino que lo glorifiquemos y que lo reconozcamos durante toda nuestra vida. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.